Sorprendente cómo están siendo engañados los evangélicos para hacerse católicos. Bueno, mis hermanos, esto es una cita con la verdad de la Biblia. Vamos a escuchar cómo una muchacha que siendo evangélica, dice ella, se convirtió al catolicismo. Se convirtió al catolicismo. Y desafortunadamente, escúcheme bien, no es de admirar, hay muchos hermanos de la iglesia pentecostal, pentecostales del nombre, que se han ido a la iglesia católica por engaños como este que vamos a escuchar. Vamos a escucharlo en 3, 2, 1. Vamos a escuchar este testimonio. Escuchémoslo. Toda mi vida, la mayor parte de mi vida, fui a una iglesia protestante, una iglesia evangélica. Crecí yendo a esta iglesia desde que tenía aproximadamente 2 años hasta los 21 años. Y de todo lo que leíste, ¿qué fue lo que más te impactó quizá y tú dijiste, no, veo que tengo que hacerme católica? La primera cosa que me sorprendió y que yo me molesté con mi mamá, porque mi mamá lo sabía, y sabiéndolo iba a una iglesia evangélica. Estábamos un día en el auto, estábamos en el carro con mis papás y en ese entonces mi novio, y comenzamos a hablar, qué sé yo, de la iglesia que íbamos a ir, nos acompañas a ir a la iglesia, y él como que, como él era el que es católico, ¿no? Entonces él no quería, pero al final, bueno, como que se sentía comprometido y bueno, terminó yendo también. Y entonces él dice, ¿no? Me comienza a hablar de la historia de la iglesia, de que fue Cristo el que fundó la iglesia. Y yo le digo, no puede ser, eso no es verdad, o sea, imposible. Y me dice, pero claro que sí, Jesucristo en persona fundó la iglesia y por eso hay una línea directa de papas desde San Pedro hasta el papa actual. Y yo, mi mamá, sí, efectivamente. Y yo, mamá, ¿tú sabías? Bueno, porque vengo a otra iglesia. Entonces, como que para mí fue, wow, explotó mi cerebro. Me convertí al catolicismo. Bueno, dicen ellos que Cristo fundó la iglesia, y este es un engaño. Yo he escuchado al señor Luis Toro hablar de que Cristo es el fundador de la iglesia, porque en Mateo capítulo 16, si no estoy mal, Mateo capítulo 16, le dice Jesús a Pedro, ciertamente tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿no? Y a ti te daré las llaves, verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces dicen ellos, dice Luis Toro y todos ellos, y por eso es que se hacen católicos, los evangélicos se hacen católicos. Y he escuchado a algunos hermanos, o he escuchado de algunos hermanos que se han hecho católicos de nuevo. Bueno, pero yo ahorita voy a mirar y que esa no es la verdadera, ¿cómo decirlo? El verdadero motivo por los cuales se hacen católicos. Yo ahorita les voy a decir otro motivo. Entonces toman este texto. Entonces dicen, el Señor Jesucristo le dio las llaves del reino de los cielos a Pedro. Entonces le preguntan, y entonces ellos dicen, no, es que desde Pedro en adelante hay una sucesión de papas. Pedro fue el primer papa. Entonces le preguntamos, ¿dónde dice la Biblia que Pedro fue el primer papa? Entonces se van ellos a Isaías capítulo 22. Inmediatamente se van a Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22. Y hablan sobre esto. Isaías 22, vamos a mirar allá. Isaías 22, verso 20 en adelante, dice. Entonces dice, por esto como Jesús le dio las llaves a Pedro, las llaves del reino de los cielos, entonces aquí vamos a ver que a los que se les dan las llaves se les llama, ¿cómo? Padre. ¿Y qué es papa? Padre. Entonces Pedro fue el primer papa, por esto. En aquel día, leamos, Isaías capítulo 22, verso 20. En aquel día llamaré a mi siervo Eliquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad. Aquí viene, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Entonces dicen, por esto se refiere a Pedro, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, y cerrará, y nadie abrirá. Entonces dice, aquel que se le da la llave
ese es Padre. Por eso Pedro es el primer Papa. Por eso Pedro es el primer Papa. ¿Por qué? Porque se le da la llave, y al que se le da la llave se le llama Padre. Entonces Pedro es el primer Papa. Pero hombre, qué deshonestidad de parte de Luis Toro y de todos aquellos que aplican este texto a Pedro. Sí, es muy cierto, a Pedro se le dieron las llaves del reino de los cielos, pero no son estas llaves, estas son las llaves de la casa de David. No son las mismas llaves. Entonces, ¿a quién se refiere este que será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá? Se los voy a leer quién es el que se apersona de esta profecía. Leamos. Esto nos lleva a Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Vamos allá. Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Y entonces, no se refiere a Pedro, y Pedro nunca fue el primer papa. Vamos a leer a quién se refiere esto. Miremos, Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis 3:7 dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero. ¿Quién es? Este Jesucristo, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Quién es el que tiene la llave de David? Jesús. Él no le dio a Pedro las llaves de la casa de David, porque el descendiente directo de la casa de David es Jesucristo. ¿Sí? Por eso él tiene la llave de la casa de David. Pero ¿qué sería él? ¿Cómo sería llamado? Padre. Padre. Jesús es el Padre. ¿Por qué? Porque el descendiente de la casa de David, el cual es el siervo que habla aquí, he aquí mi siervo, Eliquín, hijo de Hilcías, este siervo, el que será padre al morador de Jerusalén y al habitante de Judá, ¿sí? Ese es el siervo. ¿Quién es ese? Jesús. ¿Sí? ¿Y quién es? Es el Padre. Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, el de Isaías 22:20. Y mi siervo, ese que tiene las llaves de la casa de David. Y mi siervo que yo escogí, pero es para que me conozcan, crean y entiendan que yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y además de mí no hay quien salve. Observe eso. Yo Jehová, y además de mí no hay quien salve. ¿Quién es el siervo? Es el mismo Jehová. Por eso Jesús, en la profecía dada a Isaías, es llamado Dios fuerte, Padre eterno, porque Jesucristo es el único Dios, el Padre, el cual fue manifestado en carne. ¿Sí, mira? Entonces toman y esto y no, es que desde Pedro de ahí en adelante vinieron los papas. Pura mentira, puro cuento. Esto no es así, porque el siervo del cual habla Isaías 22:20 es Jesucristo, el que tiene las llaves de David. Ahora, usted se ha puesto a analizar algo. Analicemos algo aquí. Vamos a analizar algo, analicemos algo. Bíblicamente, ¿dónde Pedro es llamado papa? ¿Algún católico me podrá decir dónde Pedro fue llamado papa? Búsqueme los textos donde Pablo, Jacobo, Judas, Juan y todos de ahí en adelante en la iglesia primitiva le llamaron a Pedro papa. ¿Dónde está eso? Ah, pues no está. Si eso fue un mandamiento del Señor, ¿por qué no lo obedecieron los apóstoles? Mire, eso es completamente antibíblico. Lo que dicen aquí, que se hicieron de evangélicos a católicos, que porque hay una sucesión de papas y que Pedro fue el primer papa y todo eso. Pura mentira, pura carreta, puro embuste. Eso no está en la Biblia, puras mentiras. No está en la Biblia. Yo le pregunto, ahora, si la iglesia católica es la verdadera iglesia del Papa, entre comillas, Pedro, ¿dónde Pedro mandó a llamar a María siempre virgen? ¿Dónde mandó que se le honrara, se le hiciera una imagen, se le diera o se le rindiese culto? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? Si Pedro fue el primer Papa y el Papa es infalible y lo que manda el Papa hay que hacerlo. ¿Dónde Pedro como Papa mandó a hacer eso? O que se hicieran imágenes de ellos, como lo tiene la iglesia católica hoy. ¿Dónde está eso? Yo espero que alguien me responda esa pregunta. Yo no lo he encontrado en la Biblia. Aún no lo he encontrado en la Biblia. Que alguien me responda esa pregunta. Se observa entonces la iglesia de Pedro, la iglesia, esa iglesia apostólica, no es la misma iglesia de ustedes, porque no está nada de eso en la Biblia. Antes eso es condenado en la Escritura y ahorita se los voy a mostrar. Vámonos a Romanos, capítulo 2. Les voy a mirar que eso que hacen ustedes, esa práctica de honrar
dice que cambiaron la gloria de Dios por imagen de hombre corruptible. Diciendo que, dicen ellos, este es Jesús. Dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como Dios, capítulo 1, verso 21, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es todo lo que tienen ustedes en sus capillas católicas. Cambiaron la gloria de Dios por incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Verso 25, y ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Dando honra y culto a las criaturas, como María, como Pedro, como Pablo. Ustedes honran las criaturas. Esos son criaturas. Y les hacen misa, les cantan, los adoran, los honran las imágenes, dando culto y honra a las criaturas. La Biblia condena eso. Y dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Son dignos de muerte los que practican esas cosas. Entonces, no me vengan con ese cuento de que porque dicen tener historia desde Pedro, el primer papa, eso es mentira. Pedro no fue llamado papa, ninguno de los apóstoles fue llamado papa, porque Pedro murió. ¿Y a quién se le llamó papa después de Pedro? ¿Cuál de los apóstoles tomó su liderato? Si Juan fue el que quedó, ¿a Juan se le llamó papa? Si hay una sucesión apostólica como ustedes dicen, ¿a Juan se le llamó papa? ¿O a cuál de ellos se le llamó papa? Se suponía que uno de ellos debía tomar ¿cómo decirlo? La batuta o el papado, pero ninguno de ellos tomó el papado. ¿Se observan? Pues es mentira lo que dicen. Ahora, yo les dije que les iba a dar un argumento por el cual muchos, y voy a hablar de algunos hermanos de la iglesia pentecostal bautizados en el nombre de Jesús, se han vuelto católicos. Por ahí hay uno que yo llamo mucho que me dice que él fue pentecostal y ahora está feliz en la iglesia católica. ¿Pero por qué? ¿Por qué algunos hermanos de la iglesia del nombre se han vuelto allá? Es porque en el Señor hay que hacer morir las obras de la carne. No hay que disfrutar de los placeres del mundo, como son fornicación, adulterio, embriagueces, orgías, borracheras, maldicencias, palabras deshonestas, ¿qué más? Diversos vicios, ¿no? Diversos vicios, como tienen las personas. La Biblia habla de los vicios. Ojo, que la Biblia habla de los vicios. Entonces, estas personas que se vuelven al catolicismo, siendo del nombre, de la iglesia del nombre, se vuelven al catolicismo, lo hacen por eso. Porque en el Señor, entonces, como siguen siendo borrachos, adúlteros, fornicarios, siguen siendo mentirosos, ladrones, ávaros, siguen siendo todo esto, se complacen en diversos vicios, tienen diversos vicios y han sido amonestados una y otra vez de que los que practican tales cosas no van en el reino de los cielos, pues ellos se vuelven al catolicismo, porque allá nadie les prohíbe nada. Sencillo, nadie les va a prohibir nada. Siguen allá, entonces allá van a misa y les dice el cura, te perdono tus pecados, según ellos están perdonados. Y salen de ahí, siguen en la borrachera, siguen en la lascivia o diversos vicios, porque eso es que significa lascivia, siguen en la fornicación, en el adulterio, siguen odiando al prójimo, siguen vengándose, todo eso, etcétera y etcétera. Por eso es que se vuelven al catolicismo los hermanos de la iglesia del nombre, siendo bautizados en el nombre de Jesús. Y yo me imagino que de pronto, pues alguno que otro promesado por el Espíritu Santo, pues al ver que siguen en sus vicios, siguen en sus borracheras, sus embriagueces, sus mentiras, siguen siendo pecadores, entonces, como el pastor le llama y le dice, hermano, esta actitud suya está mala, entonces ellos prefieren salir de allí y dicen, no, en la iglesia católica no me prohíben nada. Y siguen emborrachándose, siguen fornicando. No vamos lejos, yo conozco un hermano, conozco uno
que fue bautizado en el nombre de Jesús, promesado con el Espíritu Santo, servidor de la iglesia, y hoy anda por allí en fornicación y emborrachándose. ¿Por qué? Porque en la iglesia el pastor le dice, no señor, no señor, así esa no es la conducta de un verdadero hijo de Dios. ¿Qué hace? Me voy de nuevo a la iglesia católica porque ya no me prohíben nada. Esa es la verdad del por qué muchos evangélicos, y más que todo hablo de los hermanos del nombre, se vuelven a la iglesia católica. Ahí no me prohíben nada. Bueno, la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me va a edificar. Todo me es lícito, pero no todo eso me va a llevar a la vida eterna. Pablo dice que los que se complacen en los deseos de la carne se vuelven enemigos de Dios. Y no van a heredar el reino de los cielos. Listo, mis hermanos, miren, esta es la verdad de por qué muchos hermanos se vuelven a la iglesia católica. Ya saben, si deseas apoyarnos, estamos en este momento en nuestras giras misioneras. En este momento que usted está viendo este video, estamos en nuestra gira misionera por Venezuela y República Dominicana. Ahí poco a poco voy a ir pasando los videos de la gira para que ustedes lo vean, pero por favor, si deseas apoyarnos, apóyame económicamente, mi hermano, para que sigamos en estos viajes misioneros. Apóyanos, por favor. Puedes apoyarnos de dos maneras. Una, llevando los libros, lleva los libros. Ya puedes aumentar a tu conocimiento, aumentar un poquito más. Los libros La Unicidad, La Única Verdad, Dios, tomo 1 y 2, En Defensa de la Unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al Descubierto, el libro La Unicidad versus las Doctrinas de Error, el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, el libro La Unicidad versus las Doctrinas de Error, el libro Tratados de Unicidad y el último libro que se llama Escatología 1. O también nos puedes apoyar económicamente con tu contribución económica para que sigamos llevando este mensaje, este granito de arena, el cual queremos llevar también a los hermanos y a las almas alrededor del mundo. En estos momentos que tú estás viendo este video, estamos en este viaje misionero por Venezuela y República Dominicana. Ahí te voy pasando los videos para que los veas de nuestra travesía en estos dos países. Ya sabes, puedes ayudarnos de cualquiera la forma que quieras, llevando los libros o apoyándonos, dándonos una ofrenda, enviando, llamándome o escribiéndome al WhatsApp. Colombia, 318-436-0745, o los que están en el exterior, más 57-318-436-0745. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga.